hasta muy tarde, se quedaron en el Congreso, en el Senado, más bien trabajando y estudiando para llegar a acuerdos y aprobar la ley Naín Retamal. ¿Qué ocurrió en esa jornada? ¿Qué cambios finalmente se pudieron establecer para que diera los votos en una mayoría bien considerable? Vamos a estar conversando de eso junto al senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está Bárbara? Muy buenos días. Un gusto por esta posibilidad de diálogo. Muchas gracias por el contacto. Sabemos que se acostaron muy tarde porque este debate dio para largo, pero en principio, ¿usted por qué votó en contra en general de la ley Lain Retamal? A ver, yo hubiese preferido que el proyecto hubiese tenido otro tipo de inspiraciones, Bárbara. Me Mm. parece que cuando se presenta una discusión al calor casi de la histeria, del prejuicio, del ideologismo, en donde sabes que por primera vez, yo tuve un periodo como diputado, este es el segundo año en el Senado, primera vez que no se escucha a expertos que casi clamaban, y ustedes mismos lo compartían, de decir, ¿sabe qué? Este es nuestro punto de vista, nos parece que este proyecto está mal encaminado porque podrían, tal como lo comentábamos ayer, podríamos abrir puertas sin saber cuándo las vamos a cerrar, y además se relativizan ciertos derechos de las personas, derechos humanos, que hoy pareciera que mencionar solo aquella palabra como que complica y trae situaciones de enfrentamiento que deberíamos superar. Esos expertos que además representaban y representan miradas políticas muy distintas, respetados por todos, creo que finalmente, más el debate político, permitieron que volviera un poquito el espíritu de la calma. No obstante, yo hubiese preferido, cierto, en otras condiciones el proyecto. Una vez que esté aprobado, sin duda que me sumo a aquellos cambios que me parecen más pertinentes, pero uno también tiene, cuando estamos en política, Bárbara, hay ciertos principios que no tienen que ver acá con que no hay respaldo a carabineros. Al contrario, yo soy profesor y compartí muchas ocasiones en escuelas, liceo, colegio con carabineros de Chile. Sé cómo es la relación con ellos. No obstante, estamos legislando y en ese sentido tenemos que ser muy responsables. Ya, entonces, pero además usted inicialmente en general votó en contra, pero después votó a favor. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo convencieron? No, ocurre que una vez que uno su punto de vista ha perdido, uno entiende que si hay espacio en ese debate para poder aportar, uno tiene que hacerlo. O sea, la tosuez acá no es simplemente por tosuez. Primero, a usted le dice, Bárbara, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Usted tendrá una postura al respecto. Y luego se debatirá, ¿cierto?, qué lo lleva a tener esa fe o no. Pongo como ejemplo para que quienes nos están escuchando entendamos que, claro, pareciera contradictorio, pero no es contradictorio, al contrario, yo diría que ahí uno muestra también que está llano a reconocer que si hay bondades dentro de ese proyecto, podemos ahí en el detalle discutirla. No obstante, en el concepto, hubiese preferido una propuesta distinta. Claro, no necesariamente es incongruente porque hubo cambios, efectivamente. O sea, no lo probaron tal cual como había llegado de la Cámara. Para quienes nos están viendo, esto ocurrió recién ayer en la noche, prácticamente en la madrugada. Entonces, cuéntenos, ¿qué es lo que cambió que, así como usted lo hizo cambiar de opinión, consideran que el proyecto quedó mejor de cómo llegó? Mire, fundamentalmente, más allá del nivel de detalle que tiene que ver con que se aumentan las penas, que hay una intencionalidad de endurecer penas, me parece bien, que incluso es debatible. Hay sectores que dicen que en la medida que más aumentamos penas bárbaras, le dejamos menos espacio a los jueces para dirimir en algún instante, porque una cosa es lo que decimos a través de un documento, en este caso un marco legislativo, y luego el que debe ejecutar aquello. Pero no obstante, nos parece que hoy día hay ciertas señales en razón del contexto, el aumento, nos sumamos al aumento de penas, también con que no a ver, yo diría, no se privilegien las penas sustitutivas en razón de cuando hay atentado, daño a la persona, fuerza policial llamado Carabinero de Chile. Respecto a aquello, también me parecía interesante. Pero fundamentalmente es que nuevamente llega el espíritu, es decir, de la calma, a ver qué estamos proponiendo en algún articulado, de decir, sabe que un sector de nuestro país que tiene legítimamente el monopolio de las armas, porque el Estado de Chile se lo ha entregado a Carabineros para que defienda. Si yo creo que cuando se atenta contra un carabinero, se atenta contra el Estado de Chile. Estoy hablando en aquel crimen organizado, el crimen común, el delincuente común, que atenta, que sale con el arma dispuesto a dañar, y si es
necesario respecto a ello, a matar y asesinar al carabinero, atenta contra el Estado de Chile. Yo diría que en ese sentido se fue responsable respecto a carabineros y respecto a la ciudadanía al decir, bien, pero también si es que hay algún error por parte de quienes tienen el monopolio de las armas, que haya otra instancia para que califique ese hecho y no, porque es impensado que haya una ley que diga, mire, aquí nadie se responsabiliza, sino que ya se presume que está todo legalmente lícito. Ahí habían algunos reparos que no hacíamos solo nosotros, no teniendo el conocimiento técnico, sino los propios expertos que nos orientaban. Muchos miramos desde afuera con preocupación y de esto conversamos nosotros mismos con varios expertos y nos cuesta entender porque cuando se habla del desincentivo de los carabineros a utilizar sus armas y cuando se habla de la condición de imputado, pareciera que todos lo entienden de forma distinta. Nosotros entendemos que una persona al ser imputada solamente se está poniendo en una investigación, no necesariamente declarado culpable o inocente, pero lo que sí ocurre en la práctica es que la institución de carabineros toma medidas de inmediato. Entonces, un carabinero al ser imputado de inmediato tiene perjuicios, es alejado de su trabajo, le suspenden el pago de su salario, entonces ahí claramente no se estaba respetando la presunción de inocencia. ¿Por qué no buscaron una forma como partir por eso en vez de irse por este otro lado más profundo que genera mucho más debate? De hecho, otro que es súper objetivo. Así como el hecho de que ellos mismos tienen que pagar su defensa, siendo que no estaban actuando por su cuenta, estaban actuando en representación de carabineros mandatados por el Estado. Yo diría que en este tema siempre hubo acuerdo y ayer se verbalizó aquello. De hecho, hoy día ya no va a ocurrir esta situación en que el carabinero separado de sus funciones, se le suspende su renta, no, que continúe ¿Eso queda recibiendo. definido, bien abordado en este proyecto? Obviamente queda bien abordado. Y a mí me da la impresión que además en el debate interno político de quienes estuvieron en las comisiones particularmente, no había diferencia. Pero claro, como no se lograba llegar a acuerdo, el llamado, en la matriz del proyecto, en el corazón del proyecto, como se le llame, claro, no se abordaba con mucha fuerza, pero es lo que me acaba de mencionar usted. Así que en ese sentido, eso queda resguardado, porque claro, se suspende al carabinero, pero además este sumario y la investigación interna demoran eternamente, producto de otros tipos de temas, el fiscal, la cantidad de cargas de trabajo que tiene, en fin. Así que eso queda despejado. Pero quisiera acotar, Bárbara, que también tenemos que ser responsables cuando se legisla, cuando se debate, porque finalmente nosotros informamos. E informamos, no quiero decir con prejuicio, pero desde nuestra mirada política, todos. Y una cuestión que no podemos hacer es que hacíamos aparecer, y todavía ocurre, como que estábamos en cero en nuestro país, como que no hay ningún marco regulatorio, como que primero el carabinero no podía actuar, no hay sanciones respecto cuando alguien agrega a un carabinero. O sea, el Código de Justicia Militar lo dice con mucha claridad, artículo 410, donde exime de responsabilidad penal cuando los carabineros, al hacer uso de su arma en defensa propia, en la defensa de terceros, cuando está en riesgo la vida, hacen uso de su arma, quedan eximidos de responsabilidad penal. O sea, este artículo es tan potente, muy cercano a lo que discutíamos anoche, en la madrugada. O sea, Ya, hay pero una es herramienta ahí, que perdón, que lo interrumpa, ahí había una discusión que era parte del corazón, porque algunos planteaban como el gobierno que tenía que quedarse con esto del Código de la Justicia Militar, otros planteaban que se impuso finalmente que tenía que pasar esto parte del Código Penal y se abordara desde esa perspectiva. sí, sí, efectivamente, dos miradas, muy legítimas posiblemente, pero lo importante es que la ciudadanía sepa que están los instrumentos para ser aplicados. Entonces uno dice, aplíquese a quien corresponda, a la fiscalía, a los tribunales y sobre todo a la ciudadanía. Parecía en algún momento cuando uno escuchaba opiniones como que no había nada de nada, es decir, por favor, a Carabineros entreguenle algo elemental, respáldenlo. O sea, no solo está el respaldo personal, político de muchos, o sea, respaldo absoluto. Yo creo en el ser humano, con uniforme sin uniforme, pero hay un ser humano. Pero además, si el Estado de Chile le ha entregado las armas, la autoridad para proteger la convivencia ciudadana, social, humana, ¿cómo no lo vamos a respaldar? Pero también tenemos que ser cuidadosos, porque habemos de todo en la viña del Señor, de todo. ¿Sabes, Bárbara? Yo siempre digo, ni todos los curas son pedófilos, ni todos los pastores se llevan el diezmo para la casa, ni todos los militares son criminales de guerra, ni todos los carabineros son corruptos. No, pero tenemos que, sin complejo, manifestarlo y legislar con esa responsabilidad. Y agrego otro que tiene alguna relación. El artículo 416 lo digo porque la ciudadanía tiene que saberlo. Dice
el que matara a un carabinero que se encontrara en ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo calificado, de 15 años presidio perpetuo. Esto está hoy día vigente. Menciono solo estos dos ejemplos y otra cantidad de articulados que hay, porque la ciudadanía no puede quedarse con la sensación que recién ayer se intentó hacer algo. Era lo que me incomodaba, producto de la desgracia de una familia y de varias familias de carabineros que han sufrido mucho. A veces algunos ponen escenas, crean escenarios y de verdad que a veces uno dice, están legislando, sencillamente están para el minuto de fama. Eso me incomoda en estos códigos del Parlamento. Ahora, este proyecto fue aprobado ayer, hubo un acuerdo, oficialismo-oposición, después de todo el ruido que había antes, que los ministros se fueron de la comisión, bueno, pero ¿cree Sí. que esto va a tener ahí ahora un buen destino porque tiene que volver a la Cámara, eventualmente termina en comisión mixta? Hay una parte del oficialismo que está muy contraria a este proyecto, por lo menos hasta antes de esta aprobación, decían que incluso iban a ir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve el ambiente para que esto se logre zanjar de la mejor manera y sea aprobado? Yo espero que esté en mejor ambiente. Ya pasó una valla importante anoche, así que a la brevedad esperamos, y fíjese, que podría yo decir algo distinto, que ojalá este proyecto se caiga, no, que ojalá sea aprobado a la brevedad, como ha sido mejorado hoy día. Este no es el proyecto que ingresó hace 5 días atrás, por ejemplo, y además agregar que ante algunos vacíos del proyecto, el propio Ejecutivo, la ministra del Interior se compromete, por ejemplo, a una cuestión muy elemental, que porten las cámaras respectivas a carabineros en sus actuaciones. ¿Y por qué no se hizo en algún momento? Porque no había recursos del Estado, por lo tanto, hubo debut y despedida. Recuerdan ustedes que por medio de comunicación vimos cómo Carabineros tenía las cámaras. Eso fue en un tiempo limitado porque pues, el Estado no tenía recursos para financiar. Y respecto a financiamiento, queremos entregarle la modernidad absoluta a Carabineros, entregarle todos los medios posibles. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y ahí tenemos urgencia, recursos permanentes, para que efectivamente Carabineros cuente con todos los vehículos necesarios, porque están recién con lo elemental, con el uniforme, con el vestuario, con las armas, con todo lo que el Estado le entrega. Para eso entonces necesitamos, pues apurémonos con una nueva propuesta de reforma tributaria, apurémonos con aprobar el royalty minero, porque por un lado, claro, algunos paladines de la defensa de la justicia, que ostentan algunos discursos que yo diría a veces no son, como decían nuestros abuelos, de corazón, con sinceridad, cuando tienen que votar los recursos permanentes y tocan otros intereses, lo hacen en contra. Entonces ahí están esas contradicciones. Hoy día necesitamos para recursos frescos. Si no, ninguna política pública va a ser posible y espero que aquellos sectores que lo han negado, estamos a puertas, si es que somos y tenemos esta unidad que se vio anoche, de aprobar el royalty minero. Y no afectamos a ninguna industria que no tenga en cuenta con recursos. La minería puede aportarnos, por ejemplo, para este tema. Y además, la política nacional del litio, que está pronto también a anunciarse, ¿nos va a dejar recursos frescos? Bueno, hagámoslo con celeridad, pero con los cuidados. Represento a la región que produce el litio, Bárbara, y a lo mejor me salgo del tema que tú me planteas, pero no son muchos los escenarios para manifestarlo. Yo creo que el gobierno también tiene que tener presente que debe atender a aquellas regiones en donde se produce la riqueza, pero que las compensaciones son a veces cero. Todo esto se conjuga, la política, el mejoramiento que hubo de este marco legal, el refuerzo absoluto, pleno respaldo a Carabineros como debe ser y por supuesto con la sinceridad y la seriedad que corresponde al debate. Senador, ya que usted menciona Antofagasta, su región, uno de los problemas, uno de los muchos problemas, además de la delincuencia, temas de narcotráfico, la inmigración irregular. ¿Qué le parecen los dichos de Luis Taller respecto a la inmigración ilegal y que no generan un perjuicio el hecho de que estén en esa condición? A ver, a mí, toda la migración Estamos hablando del irregular. director nacional de migraciones. Sí, sí, efectivamente, ilegal. Yo diría que hay que buscar la forma y sin prejuicio de abordarla, porque creo que trae complicaciones. Complicaciones para el país y para las propias personas que ingresan al país de manera irregular, que finalmente son mano de obra barata en algunos casos, usados y abusados en otros. Así que sin duda que se provocan dificultades, que no tiene que ver con discriminar ni nada de aquello. En las regiones del norte, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, sabemos de migración con ciudadanos peruanos, ciudadanos bolivianos. Por mucho tiempo hay una migración, entre comillas, normal. Ahí no hay frontera física.
porque hay comercio cultural, hay ferias de intercambio tripartita como las conocemos en el norte. O sea, esta migración regular se desbandó producto de lo que hoy día estamos viviendo en el planeta. Llegaron otro tipo de ciudadanos con mucha miseria, pero que también la banda criminal aprovecha este momento. La miseria humana llega donde también ve estas desgracias. Ya, pero ¿qué le parece que la persona, el más alto cargo encargado de estas materias en particular tenga esa visión? Porque finalmente si es que el diagnóstico no es compartido, bueno, difícil buscarle solución si para él no es un problema o no debería generar un perjuicio lo que está pasando. Claro que, por supuesto, preocupa, y lo importante es que lo discutamos, que lo conversemos, que lo analicemos, porque otra cosa es estar en los territorios, en las comunas. Yo fui alcalde de Calama en 2 periodos, y por lo tanto a veces se requiere del recurso para financiar programas sociales, atender educación, salud, vivienda. Eso no llega tan sencillo del nivel central. El centralismo hoy día está ahí, pero en su mejor y peor momento. Por lo tanto, no comparto que no sea un problema. Provoca dificultades, si la forma es como lo abordamos. Otro tema en relación, desde que se aplica la ley de resguardo de infraestructura crítica, desde que llegaron los militares a la frontera con el nuevo protocolo, efectivamente, al menos en las primeras mediciones, ha disminuido el ingreso de ciudadanos de forma irregular, se ha controlado también más la especie, las cosas que ingresan a nuestro país. ¿Qué le parece esta ley que fue tan resistida por un sector que ahora está gobernando, que finalmente ahora ha dado buenos resultados? De alguna manera le da la razón a las autoridades anteriores que la promovieron con tanta fuerza. Entonces, yo creo que está bien que evolucionemos todos. El presidente lo manifestó hace algunos días atrás. Tenemos también que ser capaces de reconocer equivocaciones que tuvimos todos en el pasado. Y, y, y si no, pensemos que estamos cumpliendo 50 años de un hecho aberrante en nuestra historia, y uno quisiera a lo mejor que fuese un momento esto para reconocer, para que haya reconocimiento de todo. Hay sectores que aún no reconocen nada de nada, y si ya en una relación de dos, de pareja, de familia, no hay reconocimientos de ciertos temas, indudablemente la cuestión no avanza. Pensemos qué es lo que ocurre en un país, cuando hoy día algunos todavía están relativizando, y por eso que me preocupaba este proyecto, relativizando el derecho, el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Relativizar eso es que dentro de unos cuantos meses algunos van a estar justificando el golpe cívico-militar que ocurrió aquí en nuestro país y se pretende siempre encubrir, tapar, no discutir. Bueno, tenemos que plantearnos aquello. El proyecto de infraestructura crítica, efectivamente, hoy día, y que atiende además con la Fuerza Armada desplegada en las fronteras del norte, ha dado buenos resultados. Y ahí fue importante, Bárbara, creo que lo has dicho de todos, el respaldo a las fuerzas policiales en toda su actuación. Y eso se ha sentido, y los resultados yo creo que no solo en la primera semana han medido muy bien, sino que van a ser resultados positivos de manera permanente, eso estoy seguro. Una última cosa, senador. Ayer expuso en el Congreso el presidente de Ucrania, Zelensky, con qué se quedaron, qué le pareció eso, y que parlamentarios del Partido Comunista y Frente Amplio hayan salido de la sala. A ver, no quiero darle ninguna connotación, yo creo que es respetable lo que hace cada sector político. No obstante, me quedo con que creo que no hay ningún parlamentario que, que no rechace invasiones y la violación de derechos humanos. Creo que es No queda tan importante. claro si es que se van y se querían oponer a que presentara el presidente en el ¿Perdón? Congreso. Se opusieron mucho tiempo a que él pudiera presentar incluso, entonces no queda muy claro lo que usted dice, de que efectivamente están en contra de esta invasión. Yo diría que a veces tiene que ver la connotación de dónde surge la propuesta, la inspiración. Infraestructura crítica, un ejemplo, estaba en pleno estallido social, un gobierno como el presidente Piñera, que tiene su lógica de pensamiento, que declara la guerra, que asusa, que con el lenguaje verbal él no llamó a la calma, teniendo un general al lado que le dice yo no estoy en guerra con nadie. Entonces propone marcos legales que hoy día, en el que yo creo el tono del presidente Boris es un tono de mayor calma y de una comunidad que escucha, y de sectores políticos, me refiero sobre todo a los más jóvenes que probablemente Pero siendo... el presidente Zelensky vino ahora con el presidente Boric, no con el presidente Piñera. Y se No, fueron no, igual. lo digo yo, que es importante la evolución y que tiene que ver mucho con el contexto en donde se desarrollan las actuaciones. Infraestructura hídrica en su momento efectivamente fue rechazado, pero lo proponía en un contexto muy distinto el gobierno del presidente Piñera.
Hoy día el presidente de Ucrania en todo el mundo está pidiendo la ayuda y la solidaridad, particularmente colocando temas de respeto a derechos fundamentales de la persona, del ser humano, más allá de la historia, porque cuando revisamos la historia, Ucrania, Rusia, ¿cierto? Da para otro debate muy importante. No obstante, creo que hoy día estamos todos respaldando que lo peor que puede ser, Bárbara, es relativizar y lesionar todo lo que implica el respeto a la persona. Para eso no puede haber espacio. Senador, muchas gracias. Que tenga una muy buena tarde. Gracias a ti, Bárbara, que estés muy bien. Igualmente, los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.